nuestro primer invitado del día de hoy. Estoy con Marcelo Cavero, secretario de Economía Social de la CTA Jujuy. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en La Verdad de la Milanesa. No, muchas gracias a vos, Fer, por invitarme. Y todavía recuerdo, ¿no? La última entrevista el año pasado, que fue el último programa, estuvo muy buena y te agradezco, ¿no? Por eso. Bueno, hubo un encuentro muy interesante del cual nos vas a contar la semana pasada aquí en la ciudad de Palpalá, que tiene que ver con la economía popular, que es muy importante aquí, por lo menos en la provincia de Jujuy, está creciendo como puede, ¿no? Pero quería arrancar esta entrevista preguntándote por qué es urgente, muy importante tener una ley de economía popular. Bueno, Fer, más que nada, para mí lo fundamental sería por los derechos, ¿no? De los trabajadores. Porque el paradigma del mundo cambió. Ya no estamos como hace 30 años, hace más, 40 años, donde vos salías del secundario, enganchabas un laburo y quizás te jubilabas en ese trabajo, ¿no? Claro. Eso hoy no existe más, digamos, ¿no? Cambió. A partir de los 90 ese fenómeno fue desapareciendo y estamos en la realidad actual donde los jóvenes la verdad que no dura mucho tiempo en los laburos y en la mayoría de los laburos que se generan son de la economía popular, ¿no? Lo que llamamos nosotros unidades productivas, que pueden ser, no sé, laburos en la feria, autoempleo, por ejemplo, reparación de cocinas, plomería, gasista, venta ambulante, cartonero, pequeño productor. Es una gama impresionante de laburo, ¿no? Que estos que quizás siempre han existido, pero bueno, hoy son más visibles porque el trabajo formal no tiene la capacidad de brindar este espacio para tanta gente, ¿no? No, y además en este tipo de gobiernos, bueno, neoliberales como el que tenemos, por más que se llame de la libertad avanza, bueno, ha caído muchísimo nuevamente el, digamos, no solo el salario, sino también el trabajo, ¿no? En blanco, como se le llama, Sí, el empleo formal. el empleo formal. ¿Y de dónde va esa gente que se queda sin laburo formal? De algo tiene que vivir, ¿no? Claro, los trabajos por aplicaciones, ¿no? Por ejemplo. Tal cual. Por ahí el que se quedó con un autito, bueno, agarra de Uber, el que tenía moto, Sí, de pero hay gente que lo Rappi. alquila o para entregar también, claro, pedido ya. Y el Hasta en que, bicicleta lo hacen. y el que no tiene nada, Y y, que no se, tiene nada. y amasa un poco de harina y sale a vender tortillas, ¿viste? Digamos, Sí. la gente se la rebusca como puede. Sí, sí, se han multiplicado las ferias de una forma impresionante. En todos los barrios hay una feria ahora. Y mucha gente de las ferias va rotando, ¿no? Claro, Y lo que se ve mucho, que siempre se veía, pero ahora muchísimo más, es gente con trabajo formal que va a la feria. claro. A vender, no es que va a No, comprar. no, seguro. Sí. Va a vender a la feria. Entonces un fenómeno que está creciendo día a día, porque antes lo hacían, vos lo veías mucho que era como para juntar plata para el fin de semana, una cosa de, me quiero sacar esto de encima, Sí, ¿viste? sí, sí. Algo O contraje una deuda y, bueno, Claro. la pago y... Claro, pero era una cuestión así de una cosa momentánea. Hoy ya Sí, sobre sí. algo permanente, digamos, es un laburo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, trabajo en la municipalidad a la mañana y a la tarde me voy a recorrer feria, o si no a la noche, laburo haciendo sándwich, o laburo con alguna aplicación delivery, o me Sí, la sí, 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 rebusco, sí. ¿viste? Pero la O realidad, vendo algo. Porque hoy, hoy todo el mundo vende algo. hoy es la realidad actual, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hoy es mucho más visible quizás por las aplicaciones, por las redes sociales. Vos tenés el marketplace de Facebook, te venden de todo, ¿viste? Es impresionante. Sí, sí. O los mismos compañeros nuestros, ¿no? Que vos ves que en un trabajo formal, no sé, ponele el Ministerio de Educación. Van y venden sus cartillas de Avon, te venden No, diferentes eso seguro, productos. eso mínimo. Entonces, es una realidad, digamos, que no podemos mirar hacia otro lado y hay que otorgar derechos porque este sector no tiene derechos reales, ¿no? Cuando hablamos de derechos, yo te puedo decir puntualmente el derecho a la propiedad privada que no se respeta, que tanto lo pregona este gobierno nacional, pero no lo respeta nadie. Porque los productos que venden los vendedores ambulantes o los feriantes es de su propiedad. Entonces se los decomisan de una manera totalmente irregular, ilegal, les roban directo. Abiertamente les roban.
Entonces ahí tenés un derecho que está vulnerado, que es el de la propiedad. Sí. Como también el derecho al trabajo, te persiguen por laburar, digamos. Es una realidad, ¿no? Que lo vemos, cómo corren a los ambulantes de diferentes lugares, no está permitido el laburo. Sí. Y tenemos que ir sumando los derechos, ¿no? Que están faltando. Empecemos, bueno, ya nombré el de la propiedad privada, también no se respeta el derecho a la organización, no te respetan. Hoy lo vemos, en la Feria de la Medalla Milagrosa o en la 13 de julio, donde la gente se organizó. Esas ferias existen porque se organizaron los vendedores, porque el municipio los corría, se organizaron, se juntaron, resistieron, y sin la intervención del Estado de manera directa, porque es así, los querían correr ellos. Y como tenían una necesidad de dejar limpio el lugar, surgió el hecho de empezar a cobrar un mínimo para pagarle a algunas personas para que limpien y dejar el lugar cuidado para organizarlo, ¿no? Sí. Lamentablemente, ahí vio un negocio el municipio, ¿viste? Yo quiero ser parte de este negocio, entonces Claro. ahora la feria me importa, ¿viste? Claro, y además están en mi lugar, en mi Tal cual, espacio. ¿viste? Cuando antes los perseguía, Claro. ahora no. Vengan para acá. Seamos socios. Tal cual, ¿viste? Entonces nosotros queremos manejar la plata. ¿Y cómo lo hacen? Y bueno, eligen centros vecinales porque es una manera más fácil, porque dicen, transitoriamente lo va a manejar el centro vecinal, los fondos te van a cobrar más caro, pero después te va a cobrar únicamente el municipio. Entonces ellos llevan a eso, ¿no? Te vienen con el verso de satanizar cómo uno se organiza, para ellos quedarse con eso y cobrarte muchísimo más. Pero lo que no entienden es que al no respetar los derechos de organizarse de los trabajadores de la economía popular, abren las puertas a situaciones que quizás se terminen dando que no son muy agradables, como lo que sucede en Perú. En Perú vos tenés el 70% de la economía informal, economía popular, donde el Estado está totalmente alejado, Pero no interviene. pero no interviene, lamentablemente, porque ¿quién toma el lugar del Estado? Y los grupos criminales terminan tomando el lugar del Estado. Cuando el Estado se aleja pasan esas cosas, que es uno de los temas que vamos a charlar, ¿no? Pero ya vamos a profundizar en eso. También que se lo reconozca como trabajador, ¿no? Que con derecho a una obra social y una jubilación. No digo que el Estado lo pague, ¿no? Lo que estoy hablando es que la gente pueda acceder al monotributo social, digamos, y que se los capacite para que puedan accederlo, digamos, porque mucha gente no sabe que puede tener ese derecho. Entonces hace falta un relevamiento, que esta ley lo tendría que pedir, un relevamiento de los trabajos de la economía popular de Jujuy para una posterior inscripción, ¿no? En los diferentes tipos de programas que tiene la Secretaría de Economía Popular, ¿no? Para poder tenerlos registrados. Y el hecho de que existan también facilitadores, o lo que llamamos nosotros promotores de la economía popular, que le puedan explicar a los trabajadores cuáles son sus derechos, cómo inscribirse al monotributo, enseñarles cómo facturar, porque mucha gente no tiene idea. No. Entonces hace falta que una persona te ayude a eso y te lo facilite. Y eso, bueno, sería por el lado de los derechos. También lo que hablamos es el acceso a la tierra y los recursos productivos. Tiene muchos pequeños productores agropecuarios que no tienen tierra, ¿no? Y que los arriendos son muy altos. Si existen tierras ociosas por parte del Estado provincial, no te digo que se las regalen, pero que se las puedan arrendar a un costo social para que puedan producir, como también los pueblos originarios puedan también llevar adelante su producción. Y eso, la verdad, garantizaría bastante, ¿no? Un acceso digno a la tierra. Hablando de este tema, ¿no? Porque esto viene de hace tiempo, ¿no? Y no solamente las tierras que están ociosas, sino también hay muchas casas, edificios, departamentos, que la gente no los alquila, entonces los tiene, ni los vende ni los alquila. Y a lo largo de la República Argentina hay muchos. Y vos sabés que en todas las ciudades del país, hay problemas para conseguir alquiler. Lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días alguien te pregunta, che, ¿sabés un lugar para alquilar? Lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados. Y hay un grave problema de acceso a la tierra también para las familias, ¿no? Las familias urbanas. No hay ninguna planificación estatal al respecto. Claro. Lo único que hay es un lote para cada familia, bueno, que le iban cambiando de nombre, no sé cómo se llamará ahora,
Pero en definitiva, le quitamos al pobre un lote para dárselo a otro pobre, digamos, porque no hay compras de nuevos terrenos, sino son los terrenos que ya están, que se lo quitamos a uno para dárselo al otro, y me parece muy macabro, ¿no? Muy cruel esta política de Y el tema distribución. de los terrenos fiscales a los que han accedido inmobiliarias que después hacen barrios privados, ¿no? Y esto acá en Jujuy ha sido, bueno, en todos lados, ¿no? En Buenos Aires también, en Córdoba. Los grandes negociados con las tierras fiscales que se transforman en barrios privados. No, tal cual vos pregunta a cualquier trabajador de la economía popular dónde vive, y en su gran mayoría un asentamiento. Claro. En su gran mayoría. Sí. O en la casa de la madre, o en la casa de los padres, del No, tío. tal cual, pero no hay nada No, sí. que uno puede ilusionarse, no hay una planificación urbana para el crecimiento demográfico que tenemos. Bueno, no es tanto como antes, pero hay un déficit habitacional bastante importante que quedó marcado en la pandemia, ¿no? También yo te retrotraigo a la pandemia porque fue un antes y un después de que nos dimos cuenta de todo lo que pasaba. Sí. El hacinamiento, todas las problemáticas que se generaron, ¿no? Y también lo del trabajadores de la economía popular que estaban por fuera del sistema como los que estaban dentro del sistema. Entonces también es eso, digamos, porque hoy el trabajador de la economía popular en su gran mayoría no está representado. Porque las organizaciones sociales no representan a todos los trabajadores de la economía popular, representan a un mínimo de los trabajadores de la economía popular, no a la mayoría. La realidad es esa, digamos, ¿no? Que por ahí muchos no lo reconocen o no lo ven, pero es así. Y en la pandemia fue donde se notó todo esto, porque los trabajadores de la economía popular que estaban dentro de alguna organización tenían algún programa social que los sostenía. Y la gran mayoría de los trabajadores de la economía popular que no estaban dentro de ninguna organización no tuvieron ningún sostén y la pasaron muy mal, digamos, Sí. ¿no? Y esa es la realidad, y esos son la mayoría de los votantes de este gobierno nacional, fue ese descontento. Y justamente tiene que ver con que hubo políticas para el sector, pero no fueron universales, fueron sectorizadas, digamos, ¿no? Entonces lo que planteamos nosotros es que si hay una ley, no la decimos nacional, pero la decimos provincial, que le dé cobijo a todos los sectores de la economía popular, no que digamos a los ambulantes, a los pequeños productores, sino que pensemos en todo, ¿no? Que pensemos también en este sector. El peluquero es un trabajador de la economía popular, ¿no? Sí, ahora viste que hay muchas barberías que abren por ahí en una casa. Alguien tiene una habitación, un garage y abre una barbería. Y tenemos que pensar en cómo le solucionamos la vida a estos trabajadores, ¿no? Digamos, de no atosigarlos con impuestos ni con nada, sino de darles una ayuda porque generan trabajo, ¿no? Porque el que arranca con la barbería termina contratando a alguien. Y además se forma, se especializa, contrata un asistente, como vos decís. Que son laburos que tienden a crecer y que generan trabajo. Imagínate las mineras, ¿no? Que te dicen que hay una inversión de $1.000 millones. Esos $1.000 millones no te generan ni más de 1.000 puestos de trabajo reales. Entonces un puesto de laburo te cuesta $1 millón. Eso en la economía popular no existe, ¿no? Digamos, con eso, ¿cuántos puestos de laburo generás? Entonces también tenemos que ver qué es lo que genera laburo, qué es lo que genera riqueza y qué es lo que genera distribución de la riqueza. ¿Las mineras generan distribución de la riqueza? No. Yo te puedo decir que la feria de Perico genera distribución de la riqueza y genera empleo. Las mineras no. Entonces tenemos que ver en qué hacemos más énfasis en apoyar económicamente del Estado. A las mineras, que no tendrían trabajo ni distribución de riqueza, o a la economía popular a que siga creciendo, que te genera riqueza y que la distribuye. Entonces eso es lo que nos enfrentamos, y por eso decimos que el Estado tiene que reconocer este sector y tiene que brindar financiamiento. Que ahí vamos al otro punto sobre lo que es importante de la ley, ¿no? Que es financiamiento y un apoyo estatal para el sector. Por ejemplo, un trabajador de la economía popular, un vendedor ambulante de la zona de la terminal. Vas a cualquier banco, no puedes acceder a nada, porque mínimo tenés que ser monotributo C. Y el vendedor ambulante, con suerte, es monotributo social, con suerte. Entonces, de por sí no puedes acceder. Pero imagínate si pudieras acceder. La tasa es del 40% del préstamo, te revienta. Y vos después tenés estos famosos préstamos colombianos, venezolanos, o la nacionalidad que quieras ponerle, pero en su gran mayoría son colombianos, te prestan al 25 y al 27%. O sea que tiene una tasa menor que la del banco inclusive, ¿no? Y estamos en problemas entonces.
Es bastante complicado. Y vos por otro lado tenés la Secretaría de Economía Popular que tiene 10 banquitos, 11 banquitos activos, que entre todos tienen para prestar valor de 110 millones de pesos, que no es nada. No es nada 110 millones. Claro. Para toda la economía popular. Hacen lo que pueden, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es mayor financiamiento para este sector y que estos banquitos puedan ocupar este lugar y poder llegar a financiar a la gran mayoría de los emprendimientos de la economía popular, porque, a ver, si existe tantos prestes, porque la gente paga. Sí. Es simple, digamos, ¿no? Si no, no habría quien preste. Entonces, ese es uno de los lugares que tiene que ocupar el Estado y de financiar para que puedan crecer los proyectos productivos. Después también en la ley lo que planteamos es que tiene que haber una protección en contra de la criminalización de los trabajadores de la economía popular. Vemos cómo los persiguen realmente, ¿no? Muchas veces hemos visto que los llevan presos, cuando los decomisan porque viene la policía, le hace el acompañamiento a los inspectores y la verdad que la pasan mal. Como también vemos los desalojos que les hacen a los pueblos originarios, como son parte de la economía popular, como también a los pequeños productores, que lo vemos todo el tiempo en la finca El Pongo, ¿no? Que hay un avance sobre los derechos impresionante y no se está respetando. Después también otro que por ahí es muy sensible tocarlo, pero es una realidad, que es el de los cuidados, ¿no? Cuando nos referimos a los cuidados y los trabajos sociocomunitarios, que en su gran mayoría es lo que desarrollaron las organizaciones. Porque, veamos, la mayoría de las organizaciones no desarrollaron trabajo productivo, desarrollaron trabajo de cuidado, los que eran merenderos, los que eran espacios comunitarios, como, no sé, talleres, profesores de fútbol, todo un desarrollo comunitario que es necesario, sí, reconocemos que, bueno, que lamentablemente con este gobierno sufrió una desfinanciación y se terminó cortando todo, ¿no? Y ese trabajo tiene que ser reconocido y como parte de la economía popular, no son las cosas que estamos charlando con los que venimos trabajando el tema de la ley. Y lo que es fundamental también es la educación y capacitación en oficios. Porque, a ver, a nadie le gusta estar en la pobreza, y qué mejor manera de salir de la pobreza es capacitándote y teniendo acceso a créditos blandos que te permitan la compra de herramientas para poder desarrollarte. Es una de las discusiones que tengo con compañeros de organizaciones sociales, ¿no? Que están buenos los merenderos, pero a mí no me gusta un merendero 20 años, digamos, ¿no? Yo quiero que un merendero deje de existir porque, bueno, la situación económica cambió y que la gente que está trabajando en un merendero se pueda capacitar en algún oficio para que deje de hacer merienda, digamos. No digo que sea un trabajo malo, aclaro, pero tienen que haber cosas productivas también, ¿no? Es una diferencia que por ahí sostenemos los que quizás tenemos una mirada más sindical de las cosas y los que por ahí tienen una mirada... Que el merendero se transforma en restaurante. Tal cual, digamos, pero en serio yo lo veo así, pero real, ¿viste? Claro, que se transforma en restaurante, pero que la gente pueda tener otro trabajo para poder pagar por esa comida que hacen en ese lugar, claro. Si recordamos lo que era en la época después del post-2001, habían 2 comedores, yo me acuerdo que iba a comer, que te pagaban, digamos que el menú en todos lados costaba 2 pesos, 2,50, y eso lo manejaban las organizaciones sociales. Estaba al frente de la Triple C y este lado de la CTA, ¿no? Y te cobraban 1 peso el menú. Entonces te vendían un costo social, generaban un ingreso y estaba repiola, digamos, ¿viste? Esa me parece una salida bastante potable para eso. Y aparte lo que le hace falta a la economía popular, y es fundamental que no lo tiene cuando hablamos de derechos, es una mesa de diálogo. Por ejemplo, si viene un inspector municipal, te decomisa la mercadería, ¿vos a dónde te vas a quejar? Al municipio. Y el municipio no te va a defender. Lo que tiene que existir es una mesa de mediación, como por ejemplo los trabajadores formales, no sé, los colectiveros. Sí. Quieren hacer paro, quilombo, para defender sus derechos. Tienen su sindicato. Tienen su sindicato, que se lo reconoce el Estado como para negociar por los derechos de ellos, y que el Ministerio de Trabajo es el intermediario para una mesa de negociaciones, ¿no? Es la mesa donde se sientan de un lado y del otro a buscar una solución al problema. Hoy la economía popular no tiene eso. Entonces es necesario que exista esa instancia de diálogo para poder mediar los conflictos que se están generando y que siempre va a haber, digamos. Bien, ahora, digamos, los organizadores y dirigentes de la economía popular no han podido lograr, como vos decís,
un diálogo, no sé, con el gobierno provincial, con la municipalidad de San Salvador de Jujuy, con otras municipalidades de la provincia de Jujuy? ¿No los reconocen? Cuando quieren te reconocen y cuando quieren no. Te doy un ejemplo. La compañera Gladys, ¿no? Que ella trabaja por los ambulantes de AFAG, que es la que está a cargo de la feria de la Medalla Milagrosa y la otra, la de 13 de julio, que ahora se la dieron al centro vecinal. No la reconocen. Y ella es la que los organiza, los compañeros. Entonces pasan por encima de ella, digamos, ¿no? Sí. No median con ella, sino te atosigo, digamos, y te obligo a pelear. Entonces no hay un reconocimiento real. Bien. No Y lo hay. para poder lograr una ley hay que acceder, digamos, no acceder, hay que intentar que algún diputado o algún bloque lo proponga en la legislatura. ¿Y eso cómo va? Y lo estamos charlando porque, aunque no lo crea, existió un proyecto de ley que lo hizo la Secretaría de Economía Popular en un encuentro que tuvo en el 2019, un proyecto de ley que está bastante bueno, pero faltaba sumarle, estaba muy vinculado al tema productivo, que estaba piola, Sí. pero le faltaba sumar el tema de los derechos, lo que estoy desarrollando ahora, y bueno, venimos charlando diferentes sectores, y dijimos, che, la verdad que este proyecto está bueno, lo mejoremos un poco. Y ese es el trabajo que venimos haciendo hace 2 meses. Invitamos a diferentes sectores sociales para que se sienten a charlar con nosotros y empecemos a buscar puntos en común para llegar a tener un consenso y llevar este proyecto de ley para decir, che, mírenlo, bueno, si ustedes, y nos pongamos de acuerdo, viste que existe una necesidad real de este sector, existe. ¿Algún diputado lo leyó? ¿Algún diputado se interesó? ¿Diputado, diputada? ¿Algún La ley original concejal? sí la han leído, digamos, ¿no? La han leído, la ley original, el bloque radical la leyó, porque esa la armó la Secretaría de Economía Popular, Sí, que es un órgano del gobierno provincial, ¿no? sí. Y les pareció buena, pero bueno, no sé, no la han votado en su momento, no se presentó. ¿Eso fue en el 2019? De 2019 que O está sea, ahí. hace 6 años. Está ahí, digamos, está ahí y está buena. Nosotros lo que estamos haciendo es sumándole cosas para hacerla más buena, ¿viste? Y que termine conteniendo a todos los sectores de la economía popular, que sería un avance significativo. No estamos pidiendo que le paguen un sueldo a cada trabajador de la economía popular. No, por supuesto. Porque eso sería imposible y sabemos que nos van a sacar a patadas, digamos, ¿no? Pero lo que estamos planteando mínimamente es un reconocimiento de los derechos y que no se avance, digamos, sobre el sector y que lo tengan en cuenta porque si... Ahora vamos al lugar del miedo, digamos, ¿no? Que es donde yo les hablo a los políticos. Donde el Estado se repliega, el crimen organizado avanza, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que financian a la economía popular los préstamos? ¿De dónde viene esa plata? Entonces, nadie sabe dónde viene esa plata, pero sí sabemos que todos los sectores de la economía popular acceden, ¿no? Sí. Esos préstamos. Porque vemos a los muchachos en motito con su bolsito y que visitan los carritos. Y el problema es cuando la gente no tiene para pagarle y ahí surgen los problemas, ¿no? Ahí existe el caso de la señora que se había hecho comprar una heladera exhibidora, uno de estos préstamos, y tuvo la desgracia que falleció el marido, ¿no? Entonces, bueno, tuvo conflicto económico y no pudo pagar a tiempo como le venían exigiendo. Entonces, ¿qué pasó? Han ido y le han reventado el negocio, ¿no? Entonces uno lo ve en la noticia, no ve denuncia, no ve nada, No, son claro. cosas que pasan, No digamos. llegan acá por lo menos. Y en ningún lado va a salir porque la gente descree la justicia, descree la policía y estamos llegando a esa situación como la tiene Perú actualmente, donde el Estado se alejó y estos grupos criminales te tomaron la calle y son los que gobiernan. Y nadie los denuncia porque tienen miedo a las represalias. Y vos mirá lo que está pasando en Perú, son los que manejan Claro. y a ese sector nos están llevando porque lo que proponen es el alejamiento del Estado total. Y acá tenés el Estado municipal que hace todo lo posible para que a la gente le vaya peor y se termine apoyando en estos sectores. Porque si vos destruís a las organizaciones, a los representantes de la economía popular de la feria, ¿y quién es el otro sector que los ayuda? Porque por un lado tenés, la pongamos a Gladys de AFAC, que lo ayuda, le da lugar, organiza, ministra. Sí. Y por otro tenés el colombiano que me presta y que me soluciona la vida. Sí, mientras le devuelvas. Mientras le devuelva.
Entonces vos me la destrozás la Gladys y me lo fortalecés a estos sectores, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces ahí estamos en un problema, porque Sí, nosotros sí. tenemos que fortalecer la Gladys. Y lo que tenemos que hacer es que Gladys, junto con otra comisión de compañeros, puedan llegar a administrar fondos para ser ellos, digamos, los que puedan llegar a manejar un banquito para poder prestarle a la gente de la feria, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo, que se financien a través de estos sectores y no a través de estos sectores que te lo prestan y que si vos no le pagás te rompen las piernas, digamos. Entonces, ese es el grave problema de que el Estado se aleja y permite que la economía la termine manejando estos sectores. Que lo vemos, yo te puedo dar un caso puntual que pasó en la obra de compañeros nuestros en Buenos Aires, con respecto al financiamiento del FISO. Sí. Tiene un obrador lleno de materiales en un barrio popular y bueno, desfinanciaron el programa, no pagaban los sueldos, no pagaban, me refiero, no hacían los desembolsos para la continuidad de obra y quedó el obrador ahí, ya no se le podía pagar al sereno. Entonces, ¿qué pasó? Vino, se metió una banda narco, se chorearon todas las herramientas, todas las cosas y se quedaron con el obrador que había construido la cooperativa. Venden droga en ese lugar. Claro. Nadie los denuncia porque son narcos del barrio, los que trabajaban en la obra son personas del barrio, están tocados de espanto, entonces vos no lo vas a denunciar de estos tipos, digamos. Claro. A lo que voy, antes tenías un obrador, que era el símbolo del laburo, hoy tenés ese mismo obrador que se convirtió en una garita De narcos. de un búnker de narcos, ¿viste? Entonces pasa lo mismo. Vos destruís, digamos, los sectores que brindan contención en los barrios populares, como por ejemplo los profesores de educación física, que antes existía un programa que se llamaba Equipo, que estaba buenísimo, lo desfinanciaste totalmente, y obviamente el profe que iba y hacía el aguante para enseñar clases de fútbol, tiene que subsistir el tipo. Sí, sí, Por sí. más amor que le tenga a los niños, tiene que comer. Entonces ya no puede desarrollar eso y los chicos, ¿dónde quedan? Digamos, terminan cayendo en las redes, ¿no? Del narco, digamos, ¿no? Terminan consumiendo. Y lo que se ve mucho es mucha gente que vende para consumir en los barrios. No estamos hablando de que son el gran narcotraficante, no, decimos que vende para Sí. poder comprar el consumo propio, y eso es lo que está creciendo en los barrios. Claro. Y que cuando vos tenías a las organizaciones sociales fortalecidas, como que contenían eso. Claro. Y somos viejos y peinamos canas todos. Acordate que en la década del 90 había muchas patotas en Jujuy. ¿Qué pasó después? Surgieron las organizaciones sociales. Claro. Absorbieron esos patoteros Sí. y los absorbieron, pero Mano de bien, obra desocupada. tal cual, pero los absorbieron. Sí, sí, los sumaron. Y los sumaron y los enderezaron un poquito, digamos, Sí. porque los pusieron a laburar, digamos, qué sé yo, pero dejaron de hacer daño a los tipos. Sí. Entonces, durante muchísimos años no hubo patota, y hasta cuando asumió el gobierno de Morales no se veía tantas patotas en las calles porque habían desaparecido. Claro. Hoy sí ves que están surgiendo Vuelven a- patotas, porque son todos estos jóvenes que han nacido o que han crecido después de la destrucción de las grandes organizaciones sociales de Jujuy, y han crecido sin control porque los viejos tienen que laburar todo el día, no tenés contención en los barrios porque no tenés centros comunitarios que te puedan contener, que te brinden ese espacio para poder recrearte, Sí. ya que tus viejos laburan todo el día y nadie te presta atención, ¿no? Porque tenés la tele o tenés el celular, y los peligros del celular es el juego. Claro. Porque ahora tenés grandes índices de adicción en los juegos de apuestas que tienen los jóvenes, los niños, ¿no? Pues ya no solo es la adicción a la droga, la adicción al celular, a los juegos de apuestas. Entonces es necesaria que las organizaciones sociales estén presentes en los barrios. Podemos criticar muchas prácticas del pasado que han sido una cagada, sí, es verdad. Se cometieron muchos errores, sí, es verdad, hay que hacer un mea culpa y reconocerlo. Pero de todas las malas experiencias tenemos que sacar algo positivo y aprender de todos los errores que se cometieron en el pasado a no cometerlos de nuevo, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y yo veo con mucha preocupación cómo nos están llevando hacia el Perú, y abiertamente te lo dice Milei, ya no te dice Alemania, ya no te dice Irlanda, ya te dice tenemos que ser como Perú. Bien. Y yo realmente no quiero ser como Perú, y cierro con esto. Porque vos en Perú tenés el mejor restaurante del mundo, 5 estrellas Michelin en Perú. Claro. Pero también tenés la pobreza tan extrema y tenés eso, una sociedad 70-30. Pues están al nivel de Haití casi. Tal cual, tenés una sociedad 70-30 Sí, sí, sí. y no queremos eso, nosotros queremos una sociedad
más o menos igualitaria, Equilibrada. y no llegar a esos índices de pobreza y de criminalidad que tienen estos países que tanto reivindica Milei y que nos están llevando hacia ese abismo. Bueno, sería... Te agradezco, Marcelo Cavero, por estar aquí visitándonos y comentándonos estos temas tan importantes aquí en la Verdadera Milanesa. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Espero volver.